En el presente capítulo trataremos de abordar las diferencias y semejanzas de nuestros tres autores, tomando como eje una serie de preguntas acerca de sus enunciados epistemológicos, psicológicos y educativos. En primer término, se desarrollan tres preguntas ligadas al problema del conocimiento y la forma en que estas tres posturas constructivistas lo abordan. Se intentará responder por la especificidad del sujeto cognitivo, quien construye las características del producto de la cognición, que construye, y los mecanismos que permiten a este sujeto llegar a dicho producto. ¿Cómo se construye? En un segundo nivel, se revisará las bases antropológicas que subyacen a los tres enfoques. ¿Cuál es el modelo de hombre sustentado por cada una? Y los fines de la educación que se derivan de estas bases. ¿Cuál es el fin último de la educación? Finalmente, y en un plano más psicológico, se contrastará los conceptos de aprendizaje y las respectivas condiciones para su producción. ¿Cuál es el dominio relevante de interacciones para el aprendizaje? Y las derivaciones didácticas que se desprenden de cada propuesta. ¿Qué rol juega el educador en el aprendizaje? Las preguntas no pretenden ser exhaustivas, sino solo iluminar los aspectos que a los autores del presente texto les han parecido relevantes de resaltar, ya sea porque en estos aspectos hay implicados asuntos centrales que permiten diferenciar a los autores, o bien porque constituyen asuntos que normalmente los tienden a confundir. Ahora se nos presenta en la página 80 un cuadro en el cual tenemos tres autores de la teoría del constructivismo. Tenemos a Piaget, Vygotsky y Maturana, en las cuales este cuadro pretende responder las preguntas: ¿quién construye? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Modelo de hombre? ¿Fin último de la educación? ¿Cuál es su concepción del aprendizaje? ¿Dominio de interacciones para el aprendizaje? Y por último, ¿qué rol juega el educador en el aprendizaje? Ahora, según Piaget, en la primera pregunta de ¿quién construye?, cuatro sujetos diferentes, dependiendo del nivel del desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, un sujeto mediado semióticamente, y según Maturana, el organismo, el observador. Ahora, en la segunda pregunta, ¿qué se construye? Según Piaget, estructuras generales del conocimiento específico. Según Vygotsky, el sentido y funciones psicológicas superiores. Y según Maturana, organización biológica, dominios consensuales. Ahora, la tercera pregunta. ¿Cómo se construye? Según Piaget, por abstracción reflexiva autorregulada o equilibración. Según Vygotsky, por internalización de la actividad social, procesos interpsíquicos convertidos en intrapsíquicos. Y según Maturana, por autopoiesis, por acoplamientos estructurales de tercer orden. Ahora, ¿quién construye? A todo el constructivismo le subyace, valga la redundancia, una concepción constructivista de la adquisición del conocimiento. Y a esta concepción le subyace la definición, normalmente implícita,
Y a esta concepción le subyace la definición, normalmente implícita, de un sujeto que construye. La pregunta relevante a este respecto es, por lo tanto, ¿difiere la definición de este sujeto en los tres autores revisados? En Piaget, el problema del sujeto que construye el conocimiento remite necesariamente a la definición de las etapas del desarrollo y a su cualidad de ser estructuralmente diferentes. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, en Piaget es necesario discriminar los modos del conocimiento en las diferentes etapas, los que con seguridad dan la base para definir 4 sujetos cognitivos diferentes. Si volvemos a los postulados básicos de Piaget, parece claro que a pesar de los principios generales, muy generales, habría que enfatizar, del conocimiento son los mismos a lo largo del ciclo vital. La equilibración de las estructuras cognoscitivas como gran principio. No es menos cierto que estos se realizan de muy diferente manera en las distintas etapas del desarrollo. Así, la equilibración de las estructuras sensoriomotrices la realiza un niño involucrado con todo su ser psicológico y físico en la resolución de las demandas de adaptación. El niño intuitivo se sustrae en parte al involucramiento sensoriomotor, en la medida que ha conseguido las tareas esenciales para una ulterior adaptación conceptual, constancias perceptuales, permanencia objetal, adquisición de los rudimentos del lenguaje. El niño preoperacional ya se preocupa de las relaciones entre las cosas, aunque no las pueda aún resolver de manera puramente conceptual. Y el sujeto operacional formal ya es capaz de equilibrar sus estructuras cognitivas en ausencia prácticamente absoluta de la acción. ¿Podemos en estas condiciones sustentar que es el mismo sujeto quien conoce? De hecho, el propio Piaget, y ya conocemos de sobra la gran controversia que esto ha generado, era de la opinión que las etapas son modos cualitativamente diferentes del conocimiento. Luego, si bien es trivial afirmar que el sujeto es el mismo debido a su unicidad biológica a lo largo de la ontogenia, cabe preguntarse si es tan trivial afirmar que esa unicidad se conserva en la dimensión psicológica. En otras palabras, no parece aventurado afirmar, desde Piaget, que el sujeto que construye el conocimiento cambie de manera sustancial en el paso de cada etapa de desarrollo. Esto es, estamos en presencia de 4 sujetos diferentes que construyen cada uno una parte importante del edificio cognitivo. En Vygotsky, el sujeto que construye es diferente, aunque no menos complejo. Estrictamente hablando, el sujeto que construye el conocimiento se constituye por medio de mediación semiótica. Esto es, en un principio no construye nada, sino que es construido por un mediador externo. Lo primero que se construye en este modelo es el proceso mismo de la mediación, la particular conciencia de alteridad que adquiere el niño al ser permanentemente semiotizado en sus comportamientos con su medio social. Volvamos al clásico ejemplo de la transformación del acto de asir en el gesto de señalar. ¿Qué internaliza exactamente el niño después de la intervención de un adulto que le pasa
el objeto que está tratando de asir, ciertamente no puede internalizar el gesto, ya que este es más un producto que una causa por el momento de la intervención del adulto. Asimismo, lo que está indicando el adulto con la acción no es un gesto de señalar, sino que está realizando el acto de asir en lugar del niño. Luego, lo que internaliza el niño es una representación de un otro realizando una acción que satisface un estado intencional. En sentido estricto, internaliza el gesto como acción de otro internalizada, esto es, lo internaliza como intención comunicativa. Al principio de la mediación, esta tiene por propósito fundamental la construcción del significado, la que luego al transformarse en mediación internalizada deviene en construcción del sentido. Dicho de otro modo, el sujeto que construye en Vygotsky es el sujeto que al principio está determinado a construir las especificaciones dadas por su alteridad y, una vez internalizadas estas, da rienda suelta a su construcción interior. En Maturana, por último, el problema es aún más complejo, ya que debemos, tomando sus propias palabras, conservar la contabilidad lógica para describir los niveles de observación en las cuales nos estamos moviendo. A un nivel estrictamente biológico, no cabe duda alguna que el sujeto que construye es el organismo autopoietético, ya que la misma definición de autopoiesis parece un manifiesto constructivista. Sin embargo, al nivel del sujeto cognitivo, aquel que está involucrado en acoplamientos estructurales de tercer orden, ya no basta con decir que el sujeto que construye es el mismo organismo autopoietético. Por lo menos habría que precisar en qué sentido es el organismo autopoietético el que construye. Vamos por partes. De acuerdo a la definición de autopoiesis ofrecida originalmente por Maturana y Varela, esta se aplica ciertamente a una producción de componentes que permiten la conservación de la organización de un organismo. Parece claro que esta definición es válida para describir la conservación biológica de los seres vivos individuales. En el caso de la organización de los seres humanos, sin embargo, parece que esta definición fuera extensible a la producción de componentes básicos que permiten la producción de componentes más complejos, aquellos implicados en la coordinación lingüística. Ahora bien, ¿pueden estos componentes ser considerados vitales para la organización de los humanos? En alguna oportunidad, Maturana aventuró en el juicio que la organización de lo humano solo comienza con la adquisición del lenguaje, lo que avalaría la tesis que los componentes vitales para la autopoiesis humana son elementos lingüísticos, fuera de los problemas éticos que genera una posición de estas naturales. Neonatos, esquizofrénicos, disfásicos y discapacitados severos dejarán de ser considerados humanos por carecer de los elementos esenciales para la conservación de la organización humana. Nos parece más acorde con la teoría de Maturana afirmar que este auto piensa que la dimensión de la organización biológica, aunque cuya pérdida de organización termina en muerte, no en locura, es el nivel válido de descripción de lo humano. Sin embargo, nos parece que una posición de este tipo genera otros problemas. Tendríamos que incorporar la división psicológica de la organización biológica, perdiendo la primera de esta forma toda posibilidad
de ser distinguida operacionalmente de la segunda y volviendo con ello a una reducción biológica que resulta ciertamente inaceptable desde un punto de vista científico. ¿Cuál es la salida de este embrollo entonces? Pensamos que Maturana, sin proponérselo tal vez, deriva el problema de una instancia, la única en su teoría, que tiene una identidad psicológica explícita, el observador. El observador es en la teoría de Maturana pura ontología psicológica. Es la infancia final para dirimir los problemas evidentes que sugieren de cualquier posición constructivista radical, desde las perceptuales. ¿Quién me dice que me estoy comiendo realmente una manzana? Hasta los epistemológicos. ¿Cuál es el nivel de descripción válido? Para Maturana, el sujeto que construye es el observador. El problema es que este observador es reerigido en su teoría como una instancia final, como principio explicativo último del verdadero devenir de las cosas. Como buen principio finalista, queda sin ser explicado. ¿Qué se construye? La segunda pregunta que trataremos se refiere al contenido de la construcción. En las tres posiciones constructivistas revisadas, partamos por aclarar una cuestión fundamental. Cualquier psicología del desarrollo o del aprendizaje, incluso las de vertiente más conductista, puede ser real fórmula recurriendo a algún principio constructivista de adquisición del conocimiento. En efecto, resulta casi trivial afirmar que cualquier incremento de conocimiento en un organismo puede deberse a algún proceso de construcción activa de ese conocimiento por parte de ese organismo. Y esta parece ser la gran batalla epistemológica ganada por Piaget. Sin embargo, en términos explicativos, en realidad no hemos ganado absolutamente nada con el cambio, ya que afirman que el sujeto aprende porque construye en lugar de que aprende por contingencia de estímulos. Es exactamente lo mismo en el resultado final. En otras palabras, el constructivismo como principio, si no se le toma con cautela, puede devenir en una categoría vacía y en un mero principio explicativo, sin verdadero valor científico agregado. Es por esto que la pregunta acerca del quién construye debe anteceder necesidades a la que se construye. Una vez aclarando que estamos en el marco de una psicología que erige el sujeto cognitivo como su principio inobjetable, descartaremos los usos constructivistas meramente funcionales. De hecho, en otras maneras, cualquier psicología que erige el sujeto cognitivo como principio inobjetable en constructivista, de hecho, una vez aclarando esta cuestión esencial, demos paso a la pregunta que nos preocupa. En Piaget, la pregunta acerca de qué se construye es respondida de manera explicada. Esquemas y estructuras generales del conocimiento a partir de esquinas y constructivistas existentes, los principios
de esta construcción los hemos revisado en detalle en la acción anterior. Por lo tanto, no nos detendremos en ellos aquí. Destaquemos así un aspecto del modelo piagetano que es pertinente tratar en este punto: las estructuras que se construyen en una progresión de complejidad creciente al interior de la piscina individual son crecientemente isomórficas con lo de Piaget, aunque son los principios generales de una organización. El sujeto piagetano, por lo tanto, tiene un fin muy específico para su construcción. Esto es, no cualquier estructura es posible de ser construida. Podríamos decir que la arquitectura cognitiva, según Piaget, sigue los dictámenes muy rigurosos de una maqueta trascendental y por lo tanto común en todas las personas. Esta idea es clave para comprender por qué la teoría piagetana ha generado una tradición más rica en estudios transculturales en busca de la constatación de la universalidad de la secuencia de las estructuras fundadas por ella. Para Vygotsky, el cambio se construye fundamentalmente psicológicas superiores a partir de la internalización de las herramientas semióticas. En otras palabras, lo que se construye es un sistema de herramientas conceptuales que permiten transformar objetos cognitivos en un mediador. Página 85. Entre un mundo interno y un mundo externo. Posteriormente, en el desarrollo, se construye sentidos a partir de estas funciones superiores construidas. Y, como se ha dicho en el capítulo anterior, lo que finalmente construye las funciones psicológicas superiores es la conciencia. Sabemos que internalizar el significado de una palabra, parafraseando a Vygotsky, es internalizar un microcosmo de conciencia humana. Cada palabra tiene una larga historia de recorrido, intra e interpsíquico, que la mantiene viva de sentido y significado. El niño parte comprendiendo el mundo a partir del segundo, pero construye su identidad final a partir del y con el primero. Fijar estos extremos de manera tan radical debe, sin embargo, ser entendido solo como un recurso literario para la mejor comprensión de lo que estamos tratando de decir. En la práctica hay un permanente reacomodo de significado y sentido a partir de la internalización de nuevas palabras. ¿Y qué significa exactamente construir sentido? Para Vygotsky, y tal vez sea esta la faceta más misteriosa de su teoría, el sentido es una dimensión de la identidad absolutamente individual, libre y creadora, al contrario de Piaget, donde el individuo parece estar condenado a conocer el mundo de una determinada manera. El modelo vygotskiano nos ofrece un sujeto con el espíritu abierto para la construcción de sentidos particulares, insospechados para observadores externos. El modelo vygotskiano nos ofrece un sujeto con el espíritu abierto para la construcción de sentidos particulares, insospechados para observadores externos. Para Piaget, el modelo de sujeto cognitivo es un científico. Nos resulta aventurado afirmar que para Vygotsky el modelo es más un poeta.
En Maturana, una vez erigido el observador como el sujeto de la construcción del conocimiento, parece razonable conceder que el objeto de la construcción sean los individuos consensuales. En efecto, de haber optado, como ya se descartó, por el organismo topoyético como sujeto de la construcción, no habría cabido ninguna duda que el objeto de tal construcción es la propia estructura. Pero ya que hemos escogido ir por el camino más difícil, perseveremos hasta el final. Los dominios consensuales deben, a nuestro entender, ser propuestos como los contenidos de la construcción en Maturana, ya que son estos las únicas instancias a las que su teoría les reconoce un estatus propiamente psicológico. ¿Por qué optamos por un concepto en apariencia tan secundario en la obra de Maturana para ilustrar el contenido de la construcción? Porque a nuestro entender, este concepto es el único al que el autor le adscribe una influencia sobre el cambio de la estructura interna del organismo, a partir de una perturbación externa de un acoplamiento estructural de tercer orden. En efecto, los dominios consensuales deben establecerse para establecer una tensión de tipo xiomática. Lo que significa no es para mí autoevidente luego. ¿Qué quiere decir? Es sobre la base de este principio que Maturana formula una teoría no del todo sistemática del desarrollo del lenguaje humano. Página 86. ¿Cómo se construye? Tal vez esta sea la pregunta de más difícil respuesta en nuestros tres autores. Al contrario de las anteriores, que refieren más a aspectos implícitos que explícitos de las teorías constructivistas. Esta alude al principio por medio del cual se explica la construcción del conocimiento, principio que es piedra angular de cada una de las tres teorías. En el caso de Piaget, este principio es el de la equilibración, el que se encuentra en la base de su explicación dialéctica, de la modificación de esquemas. Recordemos que Piaget plantea que el organismo, al enfrentar una tarea de adaptación, estado inicial de desequilibrio, parte imponiendo algún esquema conocido frente a la perturbación, a modo de tesis, a fin de restablecer el equilibrio. Si el esquema es apropiado, el organismo se equilibra. Si el esquema no es apropiado, esto es, el entorno ofrece una antítesis. El organismo continuará en estado de desequilibrio y comenzará a buscar estrategias alternativas para resolver la situación. Si alguna de ellas resulta exitosa, pasará a formar un nuevo esquema, síntesis, y restablecerá su equilibrio. Nótese que a consecuencia de cualquier situación de aprendizaje se han construido dos nuevos esquemas, aparte del ya existente que hizo las veces de tesis. Aquel que resultó de la equilibración a partir de la resistencia ofrecida por el entorno, que se encuentra en un mismo nivel lógico del original, y aquel que engloba a ambos como estrategias sintéticas de resolución de problemas parecidos. Volvamos al ejemplo que mencionábamos en la sección dedicada a Piaget. Allí el niño aprendió a abrir puertas con manilla batiente, además de redondas, pero también aprendió el concepto de mecanismo para abrir puertas. En otras palabras,
en cada situación en que es equilibrado algún esquema o estructura relevante para la adaptación del niño a su entorno, el niño construye dos esquemas además del existente. Uno que le permite generar una unidad distinta dentro de una clase y otro que le permite reconocer la clase. Este principio de aprendizaje muy general en Piaget validó en todas las etapas del desarrollo por él formuladas. Tiene una contraparte algo diferente en Vygotsky. En efecto, para Vygotsky no cabe duda que el cómo se construye está íntimamente ligado al concepto de internalización. Como se ha dicho en el capítulo anterior, este concepto implica una transformación de significado externo e interno por parte de una estructura. Página 87. Seomática que a su vez se transforma en este proceso. La construcción de sentidos es un proceso que puede ser considerado como progresivamente interno. Esto es, el niño parte internalizado significado externo, para finalizar construyendo sentidos internos. Ahora bien, fuera de este principio general, hay en la obra de Vygotsky una interesante alusión a cómo se construye el significado en los niños preescolares. Vygotsky, 1976, plantea una hipótesis profunda e inquietante. A esta edad, el juego es la fuente del desarrollo y crea la zona del desarrollo próximo. ¿Y cómo ayuda el juego al desarrollo? La tesis de Vygotsky a este respecto es simple. El juego posibilita el desarrollo, permitiendo al niño ensayar las posibilidades del uso de significados arbitrarios sobre su concepción inmediata de los objetos y de la acción. Creamos esto en mayor detalle. El desarrollo cognitivo de los niños hasta la edad escolar puede describirse por dos hitos importantes: la noción de objeto y la noción metacognitiva de significado. La noción de objeto logra cerca de los 8 meses. Consiste en el desarrollo de la certeza por parte del niño que la realidad es algo más que su propia inmediatez psicológica. En otras palabras, el niño aprende que hay algo allá afuera. La noción metacognitiva de significado, lograda después de los 4 años, hace referencia al hecho de que el niño sabe que ese algo allá afuera y las formas como se organiza puede recibir un nombre y que ese nombre puede ser arbitrario. Pero también aprende que la arbitrariedad del nombre no afecta a su calidad esencial. Se refiere a cosas del mundo y a cómo se organiza esas cosas en el mundo. Comencemos con la experiencia objetal de los niños. En esta etapa, el niño aprende junto con los objetos que ellos reciben un nombre. Pero al comienzo, el nombre está subordinado completamente a su cualidad de objeto. Esto es, el objeto es su significado. En otras palabras, el niño hace uso de una versión ingenua, concreta del significado de la palabra, no lográndolas separar de los objetos. Esto lo podemos esquematizar como una fracción en la que el numerador es el objeto y el denominador su significado. Lo interesante es que el niño, al poco tiempo de manejar los nombres de los objetos, comienza a jugar con estos, atribuyéndolos a otros objetos. Por ejemplo, el niño toma una escoba y vierte en ella el nombre caballo por medio de la acción lúdica. Lo sorprendente de esta actividad
es que el niño consigue de esta forma invertir la relación descrita anteriormente. Esto es, de objeto-significado pasa a significado-objeto. En otras palabras, el juego constituye un espacio imaginario donde los significados de los objetos son aplicados a otros objetos, conservando la función referencial esencial del hombre. Esto es, posibilitando el desarrollo de los conceptos. De esta estrecha síntesis, parece quedar claro que el juego posibilita el desarrollo del niño, al ofrecerle un espacio imaginario donde ensaya las posibilidades de los significados alternativos de los objetos y acciones. En palabras de Riviere y Núñez, el juego permite al niño suspender el sentido literal de las reglas, aplicándolas a contextos extraños, posibilidad que no permitida en el mundo de las relaciones objetales y sociales normales. El juego brinda al niño un espacio de ensayo de reglas que posteriormente puede aplicar ya sea en un sentido literal o generalizable. Y lo interesante de este proceso es que esta actividad está guiada internamente, por lo que el niño amplía autónomamente su zona de desarrollo próximo, pues en este caso el mediador es la regla que está siendo ensayada. En Maturana, por último, la pregunta acerca de cómo se construye está íntimamente ligada al que se construye. Al nivel de organización biológica, es claro que el principio constructivo es, como lo mencionado en el apartado anterior, la autopoiesis. Pero como hemos optado por establecer los dominios consensuales como los objetos de construcción, este principio no nos basta, ya que el producto de la autopoiesis no es un dominio consensual, sino un organismo vivo. Luego, reversiblemente, no podemos afirmar seriamente que lo que se construye son dominios consensuales. Si decimos que estos se construyen por medio de la autopoiesis, ¿qué nos queda entonces como posibilidad explicativa para el cómo se construyen los dominios consensuales? Pensamos que debemos recurrir a los acoplamientos estructurales de tercer orden, aquellos que se dan entre seres humanos en la dimensión del lenguaje. ¿Cuál es el modelo del ser humano subyacente a cada una de las teorías? Piaget y el imperativo categórico. Dentro del modelo piagetano del ser humano resulta fácil distinguir la huella indeleble del legado de Immanuel Kant. Desde la adquisición del mismo, Piaget se hace, al definirse como un kantiano dinámico, hasta las conclusiones más globales que se desprenden de su obra, sobre todo tardía. Es posible vislumbrar al ser humano caracterizado profundamente por su vocación a la racionalidad. En este sentido, puede ser leída su secuencia del desarrollo cognitivo de los seres humanos como una tendencia necesaria en todos los seres humanos a actualizar una potencia que le viene dada por su condición de ser humano. La tendencia a llevar a sus máximos niveles de la realización las posibilidades de operar cognitivamente sobre la realidad. Para Piaget, ese nivel máximo de realización lo constituyen las operaciones formales, con su clara referencia a la lógica formal, la cual es entendida como un reflejo de la regularidad de la misma naturaleza. El ser humano conoce desde su ser biológico, el cual es regido por las leyes inmutables de la naturaleza. Por ello, su desarrollo cognitivo tenderá a develar dichas leyes inmutables. Le permitirá ser capaz de conocer dichas leyes y de esa manera tener un conocimiento general aplicable a todas las situaciones concretas posibles. En cierta medida, la equilibración máxima alcanzada en la etapa de las operaciones formales implica un estado de consonancia entre la cognición del sujeto y el funcionamiento del cosmos. Se establece una relación de inercia entre ambos funcionamientos, siendo dicha relación la explicación básica propuesta por Piaget del sentido invariable que tomaría el desarrollo de la cognición y de la supuesta universalidad de dicho desarrollo tendría. El educando, así como cualquier otro ser humano en el desarrollo, se caracteriza por esta tendencia básica a la actualización de su capacidad de conocer racionalmente el mundo,
tendencia que se explicaría naturalmente en su actuar espontáneo. El niño no requiere ser forzado a su desarrollo, ya que la secuencia de paso de menos estadios a otro no es algo externo a él, sino por el contrario, una de las raíces más profundas de su humanidad. Una dimensión muy relevante de este racionalismo piagetano es que la aplicación que hace Piaget de lo que se conoce como el imperativismo categórico kantiano. Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, formula de diversos modos la siguiente máxima: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Más importante para nuestros fines que la discusión que pueda hacerse acerca de la validez de dicha máxima, resulta al destacar que para Kant ella no es una máxima que puede ser alternativa de otras, y materia de discusión y acuerdo, sino que es la máxima que surge de la aplicación rigurosa de la racionalidad humana al problema de la ética, es decir, de la convivencia moral de los seres humanos. Piaget también recoge este imperativo como parte de su modelo, en especial en sus trabajos relativos al desarrollo del juicio moral. En ellos, Piaget y posteriormente Kohlberg, en la misma línea, constituye en una imagen de desarrollo de la capacidad de los seres humanos para guiar su acto según lineamientos morales, que resulta evidente, isomorfo y dependiente de su modelo general del desarrollo cognitivo. La etapa post-convencional, según la nomenclatura de Kohlberg, corresponde a un nivel de desarrollo en el cual el sujeto se guía por normas morales que están más allá del acuerdo social e incluso pueden contradecirlo, y corresponden a la aplicación de principios universales como la libertad y la justicia. Estos principios, al ser eminentemente abstractos, pueden ser aplicados a cualquier situación particular, trascendiéndola. No se trata de establecer lo que es justo o no lo es, de acuerdo a los valores de la persona en cuestión, sino que se trata de ver cómo se puede materializar la justicia para poder aplicar estos conocimientos, luego cuando sea adulto, sino que desarrolle su capacidad para ejercer juicio moral que tiene características universales. El imperativo categórico, que para Kant es una propiedad de la persona humana en general, para Piaget es un logro del desarrollo de un desarrollo con una consecuencia común a todos los seres humanos, cuyo destino es precisamente tener una inteligencia adecuada para actuar según dicho imperativo. Vygotsky y el hombre ilustrado. Si bien la obra vygotskiana puede ser inscrita dentro de un cierto racionalismo de cuño semejante al piagetano, la imagen del ser humano que subyace a ella es suficientemente distinta. No obstante, la diferencia existente no se encuentra en la incorporación o no de lo social dentro de dicha imagen, como algunas lecturas superficiales de ambos autores sugieren o afirman explícitamente, incorporación que sí haría Vygotsky y no Piaget, entregándonos este último la imagen de un ser humano que se desarrolla en una interacción directa con el medio material. Bástanos recordar que para Piaget no solo existe una supermasia del ámbito individual por sobre el social, sino que también hay un reconocimiento explícito a la necesidad de dicho medio para el correcto desarrollo del niño, especialmente como una fuente insustituible de estímulos para los procesos de simulación de este. La diferencia radica más bien en aquello que para Vygotsky constituye la condición básica definitoria del ser humano, al saber su ser cultural e histórico. En tanto existe una medicación cultural que se internaliza en una serie de procesos psicológicos superiores, conformando este proceso el curso del desarrollo humano
resulta imposible hablar de una psicogénesis de los seres humanos que sea universal e independiente de las condiciones materiales en las cuales dichas psicogénesis se han concretado. Vygotsky reconoce la existencia de un desarrollo natural de carácter madurativo biológico en el ser humano. Sin embargo, dicha forma de desarrollo no constituirá lo propio de éste, sino aquello que es común, como los animales inferiores, en el nivel propiamente humano, el que las funciones psicológicas superiores y en particular de las superiores avanzadas no existen principios del funcionamiento que al ser compartidos con el resto de los vivientes se conviertan en el foco inmutable hacia el cual convergente los desarrollos particulares. La dirección que tome el desarrollo y el nivel que éste alcance se verá determinado primordialmente por la cultura en la cual cada sujeto se ve inserto, y como no existe culturas abstractas, por las condiciones materiales e históricas en las cuales ella transcurra. El desarrollo ontogénico de cada sujeto se ve inscrito en el desarrollo histórico de la humanidad en general y las distintas sociedades en particular. La relación entre ambos desarrollos no se da solo en términos de una historia cultural que actúa como el telón de fondo que permite aquilatar adecuadamente los logros del niño. Va avanzando, más bien ella ocurre sobre todo en la línea de la imbricación entre ambos, tal que los productos culturales de cada cultura tendrán a ser puestos como meta del desarrollo ontogénico de cada individuo, y los desarrollos descollantes de ciertos individuos particulares literalmente harán avanzar la cultura en cuestión. Con esta concepción, Vygotsky ciertamente deja de lado el maduracismo que subyace a los postulados piagetanos, abriendo la posibilidad a la constatación de múltiples formas de desarrollo cognitivo, cuyos elementos comunes no pueden ser establecidos a priori, sino que deben ser determinados empíricamente. Sin embargo, no logra desprenderse de un cierto iluminismo muy propio de la ciencia positiva de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el cual lo lleva a aplicar la noción de progreso, como categoría, como descriptiva, como evaluativa, de distintas formas individuales y culturales. De este modo sí se puede distinguir en la mirada de Vygotsky un punto ideal de llegada, al cual educando puede acceder, ideal en tanto muestra el nivel de logro cultural alcanzado en el mundo, el punto de mayor progreso, también coherente con el etnocentrismo propio de su época. Dicho punto de llegada lo constituye el saber propio de la subcultura ilustrada europea de cada época, unido a su forma de funcionamiento cognitivo caracterizada por un operar de acuerdo a las categorías básicas, hacerlo sobre información a carácter básicamente abstracto y ser descontextualizado en una relación con una experiencia directa que vive y ha vivido el sujeto. La presencia mayor de actividad cognitiva mediante por signos abstractos en el criterio de Vygotsky utiliza para considerar más desarrollados a los seres humanos en comparación con otros animales. A la cultura inca frente a las culturas aborígenes africanas por la utilización en la primera de instrumentos como el quipus, a los adultos frente a los niños y a un aficionista urbano comparado con un campesino. Debido a lo anterior, dentro de la concepción vygotskyana se puede caracterizar la forma en que la cultura influye en el desarrollo ontogenético como la tracción
o succión del sujeto por parte de ésta. Consecuentemente, se presenta la imagen de un sujeto que es construido por la cultura en la medida que el remolcado por ésta hacia un lugar radicalmente distinto del que hubiera llegado si hubiera estado culturalmente solo. Si hubiera sido abandonado a su desarrollo natural, la internalización de los instrumentos de medicación constituye el mecanismo mediante el cual se produce dicha influencia. A partir de lo que, desde nuestra mirada de fines del siglo, podríamos considerar una curiosa forma de culturalismo, es posible derivar algunos lineamientos éticos que contribuyen a completar la reconstitución de la visión del ser humano que subyace a la obra vygotskyina, correspondiente con la imbricación entre desarrollo ontogénico y desarrollo histórico-cultural que antes se ha presentado. El ser humano, visualizado por este enfoque, se enfrenta a la opción entre comprometerse conscientemente en el proceso en el que de hecho está inmerso o simplemente actuar de acuerdo a una manera inercia social. La primera opción implica plantearse la posibilidad de dirigir voluntariamente mi accionar material y psicológico hacia la consecuencia de objetivos, a la vez sociales e individuales. Comprometerse conscientemente significa actuar para la construcción de una sociedad determinada y recíprocamente para la construcción de un ser humano coherente en esa sociedad. Siguiendo esta mirada se puede afirmar de modo metafórico y a un riesgo de no cuidar diferentes históricos culturales importantes que la imagen del ser humano que Vygotsky promueve implícitamente es la de aquel capaz de asumir la tarea de convertirse a sí mismo en un hombre nuevo. En esta categoría existen dos rasgos fundamentales: la disciplina personal para realizar en la propia vida los ideales asumidos y la responsabilidad siempre presente por el compromiso asumido con la construcción de una sociedad cualitativamente distinta que busca ser significativamente mejor para Vygotsky. El desarrollo de la conciencia implica el aumento progresivo del control voluntario que el objeto ejerce sobre sí mismo, siendo este camino de desarrollo la vía privilegiada para que el adolescente y luego el adulto alcance la verdadera libertad. Es en esta libertad que cada sujeto podrá tomar la opción de trabajar en pos de transformarse, en transformar la sociedad y transformar la sociedad para transformarse. Nuevamente en este punto nos encontramos con los rasgos iluministas antes mencionados, ya que el camino societal buscado no es un mero capricho de un grupo de seres humanos, sino que debería ser producto precisamente del desarrollo de la cultura. La sociedad nueva será la expresión del desarrollo científico y del conocimiento en general de la humanidad va alcanzando. Maturana y la ética natural. La primera afirmación que es necesario hacer para entender la imagen que Maturana nos propone de los seres humanos es que para el autor el hombre es un animal y que con tal el nivel adecuado para el estudio es el biológico. Maturana se pregunta por qué caracteriza biológicamente a los sujetos de la especie Homo sapiens. La respuesta a este interrogante, aunque es simple de formular, refleja varios de los ejes principales de la teoría maturaniana que se ha desarrollado anteriormente. El ser humano se distingue en lenguajear recursivamente, en este lenguajear y en el que permite al ser humano constituirse
como un observador, es decir, alguien que reconoce en otros y en sí mismo su participación en dominios conceptuales que se han constituido en consecuencias de conversaciones, es decir, las alteraciones recursivas entre sujetos que lenguajean. Se puede afirmar, por tanto, que el modelo de Maturana nos ofrece de ser humano es el del observador, quien reflexivamente se coloca a sí mismo en el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis. Sin embargo, Maturana va más allá y se pregunta por el fundamento biológico del surgimiento de esta posibilidad de lenguajear, para ofrecer como respuesta que todo dominio de acción encuentra su condición de posibilidad en un emocional particular. Preguntaremos de nuevo, ¿cuál es el emocional en el cual surge filo y autogénicamente en el lenguajear? Para encontrarnos con la respuesta que ya conocimos del amor, amar definido en jerga maturaniana, cómo reconocer al otro como legítimo otro, aparece como el fundamento del actuar propiamente humano, aquellos que permiten la distinción de la especie como tal. Somos animales éticos, es decir, somos animales que hemos surgido en una historia biológica de amor y preocupación mutua. A juicio de Maturana, esa sería la razón que nos obliga a buscar justificaciones para aquellos actos en que vamos a encontrar de esta emoción fundante. Y nos negamos a seguir nuestra tendencia a la cooperación y la aceptación. Esta aceptación radical, que podría leerse desde la mirada postmodernista como una validación reflexiva y de antemano de las acciones del otro, es planteada de un modo muy distinto por Maturana. Para él no se trata de una aceptación por decreto o por convivencia estratégica. No corresponde a un desarrollo de la filosofía. Las leyes o las sociedades humanas no es siquiera un aprendizaje de la humanidad que haya realizado sobre la base de los desastres que ha vivido como producto de la intolerancia masiva y generalizada. Por el contrario, se trata de una condición que, estando en el origen filogenético de la especie, requiere ser mantenida para que la deriva filogenética del Homo sapiens no termine en la extinción o en la transformación en otra especie distinta. Inscrito en el fenotipo de la humanidad, se ha mantenido en el amor, la necesidad de la aceptación incondicional de los otros miembros de las especies en general y de los otros cercanos con los cuales se comparte la sensualidad y la vida en su dimensión de satisfacción de necesidades básicas. En este sentido, que se puede afirmar que para Maturana la ética no tiene su basamento en la racionalidad sino en las emociones, es decir, en las disposiciones corporales de los individuos, en su biología. En este sentido, que se puede afirmar que la teoría de Maturana encierra en una ética natural. ¿Cuál es el fin último de la educación? Dentro de la visión piagentana, la institución educativa tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el ofrecer a los educandos el estímulo de las oportunidades para alcanzar el máximo desarrollo humano? Este nivel máximo de desarrollo corresponde al de las operaciones formales, ya que, como hemos mencionado anteriormente, este estadio operatorio permite de los sujetos una máxima
equilibración. Potencialmente, cualquier objeto cognitivo puede ser asimilado por una cognición que opera formalmente. El pensamiento científico corresponde a un conjunto de procesos cognitivos socialmente definido en la tradición cultural occidental, el cual se aplica en una serie de campos establecidos por la misma tradición y permite llegar a un tipo determinado de productos de conocimiento. Para Piaget, esta forma de pensamiento tiene su condición de posibilidad en el desarrollo de las operaciones formales por parte de los sujetos. Sin embargo, también reconoce la importancia de un medio social que enfatice explícitamente esta forma de pensamiento y en esa línea reconozca en el pensamiento infantil aquellas disposiciones cognitivas que una vez desarrolladas configurarán en el adolescente un verdadero pensamiento científico, la curiosidad, la capacidad de observar y registrar sistemáticamente lo observado, la habilidad para plantearse preguntas acerca de lo observado y para generar estrategias de búsqueda y de información que permita responder a dichas preguntas. Son todos procesos que se pueden dar en cualquier nivel de desarrollo cognitivo. Por supuesto, solo cuando el sujeto utilice operaciones formales para llevar a cabo estas tareas estará aplicando un verdadero pensamiento científico. Sin embargo, la ejercitación en ellos que la escuela estimule en etapas anteriores del desarrollo constituirá un aliciente insuperable para el asentamiento de esta forma de pensar en el adulto. Lo anterior tendría su origen en procesos estrictamente cognitivos, así como en dinámicas motivacionales que promoverían el pensar científicamente. Piaget es explícito en reconocer su convicción en los múltiples beneficios que tendría no solo para la ciencia, sino para la vida humana en general. En un número importante de las personas en nuestra sociedad actuarán guiados por un pensamiento científico genuino. A simple vista puede parecer que el objetivo de, según Vygotsky, debería cumplir el sistema educativo es asimilar el propuesto por Piaget, a saber, el llevar al educando a su máximo desarrollo psicológico posible. Sin embargo, existe una crucial diferencia entre ambas propuestas. Para Piaget, la educación trabaja en el terreno que le determina el nivel de desarrollo ya alcanzado por el sujeto. Para Vygotsky, en cambio, por el proceso educativo mismo, el que al lograr aprendizaje por parte de los educan, los va llevando a remolque su desarrollo psicológico. El elemento clave de este proceso son las herramientas psicológicas de los signos que la escuela provee. Estas, al ser internalizadas, se constituyen en agentes de mediación. Dirección de los procesos psicológicos de los educandos, proceso en virtud del cual su conciencia se desarrolla, así como existen diferencias evidentes en cuanto a la complejidad y versatilidad entre un martillo y un motor de combustión interna, así también las hay en el terreno de las herramientas psicológicas. Vygotsky distingue en estas diferencias una gradiente historia
en la cual nuevas herramientas conceptuales incorporan a otras anteriores, superándolas, tanto en la potencialidad para el desarrollo de la humanidad como para el de cada ser humano que las internaliza. A la luz de lo anterior, se puede precisar y distinguir de la propuesta de Piaget el desafío que Vygotsky presenta a la institución educativa. Cada ser humano en el mundo debería poder acceder a las más refinadas herramientas culturales que la humanidad ha desarrollado en el momento histórico que le toca vivir. Acceder solo a una parte limitada de esas herramientas refundará en una merma en el desarrollo psicológico que sería posible para ese sujeto. No obstante, la escala supracultural en la que se establece el conjunto de herramientas semióticas que la educación debiera plantearse como objetivo construir en y con sus educados. Vygotsky subraya la importancia de la situación histórica y material en el cual se da el proceso. El niño se educa en el seno de una comunidad de significados particulares. También construye un resultado del proceso de internalización que vive el niño en la escuela. El hecho que el educando se va incorporando progresivamente a dicha comunidad de significados, de acuerdo al modelo del desarrollo propuesto por Vygotsky. Tal incorporación no corresponde a un proceso en el cual el educando cumple un rol meramente pasivo. Por el contrario, la reconstrucción intrapsíquica del sistema de relaciones semióticas en el cual el educando ha participado da pie a la vez a la información de una conciencia humana de naturaleza semiótica en el educando y ve la recreación del mismo sistema de significados, proceso en el cual sentimos primeramente individuales organizados en la dinámica interna de la conciencia ya autorregulada del sujeto, pasan a formar parte del mismo sistema en la educación. Conciencia y cultura se construyen mutuamente. Para Maturana, lo que se pone en juego en el contexto educativo es que cada educando aprende a ser un ser humano. Esto quiere decir que sea capaz de actuar sistemáticamente teniendo como emoción subyacente al amor y siendo gracias a ello capaz de reconocer en sí mismo las limitaciones y posibilidades que su biología impone a su capacidad de conocer. Es el emocional amoroso el que permitiría abrazar el camino explicativo de la objetividad, entre paréntesis, el cual, una vez adoptando refuerzos, la presencia de la emoción básica de aceptación de otro como legítimo otro. La incorporación del educando al dominio de la interacción propiamente humano, es decir, el de la aceptación es, entonces, la tarea fundamental del quehacer educativo y, al mismo tiempo, el principal objetivo de aprendizaje que el sistema educativo en general debiera asumir según la perspectiva propuesta por Maturana. Sin embargo, esta magna tarea de formación de seres humanos propios no concluye en el ámbito del emocional, sino que avanza bajo las guías del educador hacia sus derivaciones en el ámbito de la racionalidad, en especial la capacidad de reflexionar. La reflexión, entendida como una acción en el dominio del lenguaje, es una acción que implica tomar distancia de aquello que se tiene, ponerlo en el terreno de las emociones y mirarlo,
Se trata de reconocer el fundamento no racional de toda la racionalidad, la base emocional, sobre la cual se destacan aquellas que distingo como mis intenciones, ideas y acciones. Razón y emociones se entrelazan permitiendo que surja la capacidad de actuar responsablemente, es decir, de evaluar si quiero o no las consecuencias de mis acciones y la capacidad de actuar libremente, es decir, reflexionar sobre mis propios quereres, establecer si quiero o no mi querer, las consecuencias de mis acciones y desde allí actuar en consecuencia de deseos y de darse cuenta de ellos. En este sentido es que se puede afirmar que el ideal maturánico de la educación es la constitución de cada ser humano, involucrando en ella como un observador. ¿Cuál es el dominio relevante de las interacciones para el aprendizaje? Tal vez uno de los aspectos más distintivos de los tres autores que hemos revisado sea su definición implícita de los contextos de aprendizaje o los particulares dominios de la interacción significativa. Para que ocurran los aprendizajes, cada teoría tiene un particular modo de situar al sujeto cognitivo en interacción con un ambiente, y esta definición lleva implícito un modelo de hombre. El sujeto cognitivo piagetano parece construir sus estructuras cognitivas a partir de una interacción predominante con su medio físico objetal. El sujeto vigosquiano con el medio social, y el maturiano consiguió el mismo, o con su propia estructura, aunque esta visión específicamente la oposición Piaget-Vygotsky, como afirman Cole y Werst, en realidad es una caricatura, ya que ambos autores defienden de manera explícita en muchos lugares de su obra la igual importancia de factores sociales e individuales en la construcción del conocimiento. No cabe duda que es una caricatura útil. En efecto, el estado final del desarrollo de los sujetos cognitivos definidos por los tres autores están estrechamente ligados a esta caricatura. En Piaget, el sujeto formal ha logrado internalizar las propiedades y relaciones de los objetos del mundo externo, como si tales propiedades y relaciones existieran. El mediador social en este aprendizaje, si bien se le puede reconocer un rol activo, como veremos más adelante, resulta más bien accesorio para la definición del proceso de equilibración de las estructuras cognitivas. Lo menos del niño pequeño, este proceso puede darse en ausencia absoluta de un mediador que signifique el mundo externo. En Vygotsky, en cambio, el proceso de mediación juega un rol central, tan central que la misma conciencia pasa a ser definida como contacto social con uno mismo. En Maturana, por último, el sujeto halla su contexto y fuente de perturbaciones en el dominio lingüístico, en el cual se encuentra en cada momento las características de los diversos dominios consensuales en los que cada ser humano participe, el particular emocional en el cual esté asentado. Cada uno de ellos tendrá, según Maturana, consecuencias importantes en la deriva ontogénica de ese individuo,
y cómo se ha desarrollado anteriormente en las posibilidades de supervivencia en la especie. ¿Qué rol juega el educador en el aprendizaje? En concordancia con las caracterizaciones que previamente se ha hecho de la perspectiva piagetiana del sujeto que aprende y el proceso del aprendizaje en el cual éste se haya involucrado, se puede afirmar que para Piaget la tarea básica del educador consistirá en idear, construir y ofrecer al niño tareas de aprendizaje que estén de acuerdo a la etapa del desarrollo en el cual éste se encuentra. Se trata de plantear contenidos y actividades que puedan ser manejados por la estructura cognitiva del alumno y que al mismo tiempo le permitan avanzar y afianzar los distintos niveles de complejidad y abstracción que se dan al interior de cada estudio del desarrollo. A la luz del modelo piagetiano se descubre la imagen de un educador ante todo pendiente de su alumno, atento al momento y la forma en que su desarrollo psicológico se manifiesta. Ese conocimiento desarrollado le permite al educador proponer al niño nuevos objetos cognitivos, al principio concretos y luego cada vez más abstractos, sobre los cuales operar. En este operar el niño experimenta tanto la satisfacción de la aplicación asimilativa de esquemas que permiten alcanzar el objetivo específico. En el sentido morada, habitación que compartimos todos los seres humanos. Es interesante notar que en este punto las investigaciones de Lawrence Kohlberg y James Rest, su más importante discípulo en el ámbito del desarrollo del juicio moral, no hacen sino extender y precisar la línea de pensamiento originalmente esbozada por Piaget, sin cuestionar los supuestos kantianos de estas. Recuérdese el sentido particular que de Piaget al concepto de inteligencia como la capacidad de adaptación efectiva con el medio. Es importante recordar que la obra de Hegel, como sabemos, importante inspiración de Vygotsky en su enfoque sociohistórico, implica una toma de postura frente a la tesis de Kant, caracterizada no por la negación de esta por falsa, sino por una reinterpretación de ella, entendiéndola como un momento de la historia del pensamiento que validó en su momento, ha de ser superado por una nueva concepción, más acorde con el acontecer de la historia y que él mismo critica profusamente. Es opinión de algunos de sus estudiosos que ni siquiera lo intentaron. Esta categoría estuvo muy presente en el discurso de los movimientos de protesta durante los años 60 en Latinoamérica y, como Vygotsky, aludía a una idea de revolución personal y social dependientes de la una a la otra. En este punto existe una aparente diferencia con propuestas pedagógicas específicas que proponen de hecho conjuntos de actividades específicas orientadas al desarrollo de diversas habilidades cognitivas, algunas de ellas explícitamente autodefinidas como de orientación piagetiana. Sin embargo, la diferencia es solo aparente como la forma de desarrollar las habilidades cognitivas buscadas, sino como una forma de hacerlo. En el mejor de los casos, la forma más efectiva de hacerlo, pero no la única. La misma consideración se aplica a los padres, a otros adultos y a compañeros más avanzados en la materia en cuestión, dependiendo de la situación en la cual se distinga una ZDP en particular. Esta afirmación de Vygotsky hoy en día es motivo de discusión, ya que la investigación transcultural reciente tiende a mostrar que la educación formal no fomenta el desarrollo cognitivo de un modo general y universal. Más bien, lo que fomentaría es la capacidad para comprender el lenguaje y la lógica de las pruebas escolares y, consecuentemente, las habilidades requeridas para responder de acuerdo a los cánones implícitos en dichas pruebas, ni en su sentido de reglas de conducta, ni en el sentido que en este caso sería figurado,
de prenda de ropa que envuelven todo el cuerpo de la persona. Finale 3 acordes. Al final de esta introducción, el pensamiento de los tres autores que intenta describir sus similitudes y diferencias más esenciales, conviene dejar planteadas 3 cuestiones que nos parece importante, a modo de conclusión, a tener en cuenta para el análisis teórico y la praxis educativa, en torno al problema del constructivismo en educación. 1. La necesidad de reconocer la fuerza del constructivismo como idea guía en educación. Mencionábamos al principio del presente texto el importante hecho que las reformas educacionales latinoamericanas se han apropiado del constructivismo como idea guía para orientar su desarrollo. Este hecho pone una pedagogía más centrada en las personas y sus propias posibilidades de desarrollar aquellas en que prevalecen las contingencias del entorno. El constructivismo, aliado natural del cognitivismo, ha sido la antítesis teórica del conductismo y ha crecido enormemente desde el declive de este último. Como referente teórico desde finales de los 60, mencionamos también las características esenciales de toda filosofía constructivista, a saber, el reconocimiento del sujeto cognitivo, una especial preocupación por asuntos epistemológicos y una tematización explícita del desarrollo humano. Estos 3 ejes parecen ser esenciales a la hora de planificar cualquier propuesta educativa y solo podemos reforzar su importancia. El reconocimiento del sujeto cognitivo nos obliga a teorizar y modelar al menos a los 2 sujetos implicados en toda relación educativa. La preocupación de los aspectos epistemológicos nos obligan a tematizar seriamente los contenidos curriculares y a confrontar los diferentes modelos de ser humano que queremos formar. El especial énfasis en la psicología del desarrollo. Por último, nos obliga a tematizar de manera muy especial el problema del cambio en educación. Con todas las implicancias que esto tiene, tematizar el cambio lleva implícita una agenda de currículum, evaluación y de modelo de hombre a formar. Estos 3 temas están en mayor o menor medida y en diferentes aspectos sus postulados teóricos claramente presentes en los 3 autores revisados. Nos permite una sobresimplificación con fin más didácticos. 2. La necesidad de reconocer y diferenciar los discursos constructivistas en educación. El principal propósito que nos llevó a escribir este texto fue precisamente ayudar a satisfacer esta necesidad. El constructivismo, como concepto, tiende a transformarse en un concepto demasiado amplio y polisémico, a partir de las múltiples propuestas que han surgido en los últimos años bajo este gran alero conceptual. Ya no basta con declararse constructivista, ahora es necesario. Además, poner un apellido a la adscripción teórica, incluso dentro del restringido ámbito de la educación y psicología, fuera de las acepciones que este concepto puede tener en filosofía, sociología y semiótica. Hemos querido mostrar que las corrientes cognitivas y sociohistóricas difieren grandemente de las más radicales, prevaleciendo aún entre las primeras grandes diferencias. Hemos querido mostrar, además, que estas diferencias son en ocasiones mayores que las semejanzas, sobre todo en las concepciones de los aspectos que mencionábamos como claves a la hora de considerar una propuesta como constructivista. Más allá de la discusión teórica, es preciso notar que estas diferencias conllevan, si queremos, ser consecuentes con nuestro quehacer pedagógico, a caminos no siempre iguales y que más aún, las diferencias pueden llevar a propuestas pedagógicas esencialmente disímiles. Veamos un ejemplo particular y conocido por todos, el trabajo de la categoría de la zona de desarrollo próximo. Este lleva implícito un modelo de evaluación y un modelo de instrucción donde el agente educativo tiene no solo un concepto claro del aprendizaje a ser logrado, sino que además debe tener un rol activo en el aprendizaje del educando. Esta categoría conceptual obliga, por tanto, a desprendernos, por lo menos en parte, de una concepción constructivista ingenua, en la que el educando es dejado más o menos libre en la construcción de sus estructuras de conocimiento y, al contrario, nos obliga a tener un modelo explícito no solo del aprendizaje, sino también de la instrucción y evaluación de ese aprendizaje.
Otros aspectos importantes a tener en cuenta en relación a la necesidad de discriminar los discursos es que estos difieren, tanto en su origen como en su red conceptual, enormemente en su cercanía relativa a la educación. A pesar que el discurso piagetano fue y es tremendamente influyente en educación, no es menos cierto que ha habido un progresivo reconocimiento de las propuestas vygotskianas, que son tanto o más relevantes para la praxis educativa en el aula. Las propuestas de Maturana deben ser consideradas solo de una influencia discreta en este ámbito, centrándose su mayor influencia en el gran tema del desarrollo de los objetivos transversales en educación. Resulta difícil aventurar cómo se dará la influencia relativa de estos tres autores en el futuro de la educación, pero no cabe duda que las propuestas de Piaget y Vygotsky, tanto por su origen como por su nivel conceptual, serán de mayor influencia para la praxis inmediata de los maestros en el aula que las de Maturana, quien tendrá probablemente alguna influencia en la estructuración de las propuestas curriculares. 3. La necesidad de pasar de los conceptos teóricos a la praxis pedagógica. Afortunadamente, contamos con excelentes textos que nos permiten derivar consecuencias pedagógicas concretas de los postulados de Piaget y Vygotsky. De las propuestas de Maturana, aún no contamos con referentes que nos permitan derivar consecuencias prácticas inmediatas para la educación, aunque es prematuro aventurar que éstas no vengan pronto. Lo que sí es conveniente destacar es que la apropiación de los conceptos constructivistas por parte de los agentes educativos es un imperativo que conlleva un trabajo adicional al propuesto por los autores originales. En efecto, los marcos conceptuales desarrollados por los tres autores revisados tienen por propósito esencial generar un modelo de conocimiento y desarrollo humano que, salvo la excepción hecha de Vygotsky, no tuvieron por propósito original tener una aplicación directa al ámbito pedagógico. Esto implica que toda instación de los marcos conceptuales deberán ser contextualizados y aplicados a un contexto que conllevará probablemente a una interpretación de los postulados originales de los autores, con casi una cierta pérdida del sentido original para el cual fueron propuestos. En otras palabras, el quehacer del pedagogo a la hora de aplicar los marcos conceptuales propuestos debe manejar la necesaria tensión entre la ortodoxia conceptual y la hermenéutica a la que nos obliga la praxis. Esta constatación debe entenderse por una parte como una invitación a liberarnos de las amarras conceptuales de los autores que nos pueden llevar a una ortodoxia sin sentido práctico, conservando por otra la necesaria contabilidad lógica que permita sostener teóricamente nuestro quehacer.